pero sí tenemos que tener en cuenta y es fundamental que hay un daño a la autoestima de la persona, ¿sí? Que hay una disminución de esa autoestima, que hay un daño emocional. Y me parece que con los diferentes ejemplos que les fui poniendo y el agregado del video, ¿sí? Claramente podemos visualizar lo que es la violencia psicológica, ¿sí? Son todas estas conductas que fuimos viendo, ¿sí? Que son ejemplos claramente que eh, grafican lo que es la violencia psicológica. Entonces, para hacer un repaso nuevamente, violencia, cómo se pueden manifestar los distintos tipos de violencia y vimos eh, los diferentes tipos de violencia, decía que habíamos visto la física, sí, que les dije que había una asociación inmediata del término violencia con lo físico, por esto de que la podemos identificar, ver, palpar, ¿sí? Podemos ver las consecuencias de la violencia física y después eh, desarrollamos esto de la violencia psicológica. El video que les compartí eh, era para intentar de que se puedan ver en acciones directas, en un hilo del desarrollo de una familia que se muestra en el video, diferentes este, acciones donde podemos ver esto de la violencia psicológica. Y ese video, como les decía hace rato, nos va a servir muchísimo para cuando hablemos de lo que es el ciclo de violencia, ¿no? Entender este ciclo de la violencia que está estudiado, ¿sí? Y donde cada uno de nosotros, de nosotras, vamos a poder entender eh, o darle respuesta a esta pregunta que muchas veces nos hacemos cuando eh, conocemos de una situación y decimos, bueno, pero hace un montón que le viene pasando, no es la primera vez que le pasa, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no denunció? Bueno, ahí entra el ciclo de la violencia y entender, ¿sí? Estas fases y por qué en muchas situaciones, en muchos casos, no se hace la denuncia, no se termina con esas situaciones, ¿sí? Porque existe este ciclo de la violencia que no es sencillo ni fácil romper. Entonces, como les decía, vimos violencia física, ahora vemos violencia, vimos violencia psicológica y ahora vemos esto de la violencia sexual que entendemos por violencia sexual. Y acá, en el cuadro que les estoy compartiendo, tienen ejemplos de violencia sexual, pero si la tenemos que definir a la violencia sexual, ¿qué diríamos? ¿Qué es la violencia sexual? Bueno, es cualquier acción que vulnera, ¿sí? El derecho a las mujeres de decidir sobre su vida sexual y su vida reproductiva, ¿sí? Eso es lo que entendemos cuando hablamos de violencia sexual, ¿sí? Vulneración del derecho de las mujeres de decidir sobre su vida sexual y su vida reproductiva, ¿sí? No tiene que haber para esto acceso genital, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, si hay violencia sexual hay acceso genital, no, ¿sí? El simple hecho de vulnerar ese derecho que tiene la mujer a decidir sobre su vida sexual y sobre su vida reproductiva, ¿sí? Esa violación es violencia sexual, ¿sí? Eh, Claramente, estos ejemplos que están puestos en el cuadro nos ayudan a nosotros a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual, ¿sí? Cuando decimos obligar a tener sexo, ¿sí? Exigir, ¿sí? Esta exigencia de realizar prácticas que esa persona no quiere, no está dispuesta a realizar, ¿sí? Cuando hay una negativa a usar un preservativo, hay violencia sexual, ¿sí? Cuando se obliga a tener sexo con otras personas, estamos hablando
de violencia sexual porque estamos hablando de vulnerar el derecho a la mujer a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, ¿sí? Todos estos ejemplos de los que les estoy hablando, obligar a tener sexo, a realizar prácticas que esa persona no quiere, negar a usar preservativo, obligar a tener sexo con otras personas, todos estos ejemplos, ¿qué hacen? Bueno, vulneran el derecho a la mujer de decidir sobre su vida sexual y reproductiva, y entonces claramente lo estamos englobando en lo que llamamos violencia, violencia sexual. Y acá es muy importante que hablemos de lo que significa el consentimiento, ¿no? ¿Qué es esto del consentimiento? Porque en una de las clases que tuve con otra comisión, ¿sí? Este, surgió la pregunta eh, de qué pasaba dentro del matrimonio, ¿sí? Si una persona que estaba casada o que tenía una relación vincular, no necesariamente matrimonio, ¿no? Que tenía una relación de pareja, una relación de noviazgo, ¿sí? Una relación estable con otra persona, ¿sí? Era obligada a tener relaciones sexuales, ¿sí? Era forzada y no había consentimiento. Entonces la pregunta que surgió es, dentro del matrimonio, ¿sí? Dentro del matrimonio, eh, ¿puede haber violencia sexual? ¿Sí? Si una persona es obligada a tener relaciones sexuales, si no existe el consentimiento, ¿sí? ¿Podemos hablar de violación? Sí, claramente, aunque sea una relación vincular estable, llamémosle matrimonio, llamémosle pareja, noviazgo, ¿sí? Si no hay consentimiento, sí podemos claramente, sí, hablar eh, de, de violación, ¿sí? Porque no hay una manifestación de la voluntad, el asentir esa relación. Si no hay ese consentimiento, ¿sí? Este, existe violencia sexual, existe en este ejemplo que les estoy poniendo eh, una, una violación, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes también despejen si es que tienen algún tipo de duda respecto de estas situaciones particulares que les pongo de ejemplo, que es decir, a ver, dentro del matrimonio puede existir violación, dentro de la relación de pareja, de noviazgo, puede existir violación. Claramente que sí, porque si no hay consentimiento, si se vulnera ese derecho de la mujer de decidir libremente, sí hay una, una violación, ¿sí? Porque no hay, como les decía, consentimiento y se está vulnerando el derecho a la mujer a decidir de manera libre, ¿sí? De decidir de manera libre sobre su vida sexual y sobre su vida reproductiva. Entonces, hay que desmistificar este concepto también arraigado de que si es mi marido, si es mi novio, si es mi pareja, digamos, eh, podría haber este tipo de relaciones sexuales eh, forzadas, ¿sí? Claramente no es así y es importante que ustedes tengan en claro, ¿sí? Este distingo que es importante, porque así como yo les decía hace rato que asociamos violencia con lo físico, que es muy difícil poder encuadrar la violencia psicológica porque es algo que no podemos ver, ¿sí? Que no podemos analizar, que no podemos tocar, que no vemos las consecuencias. Así pasa con el consentimiento cuando hablamos de relaciones sexuales, porque es una idea difundida, es una idea consolidada entre todos, que dentro del matrimonio, dentro de la pareja, dentro del noviazgo podría o existe estas prácticas sexuales sin consentimiento y que está bien, ¿sí? No, hablamos, cuando no hay consentimiento siempre estamos hablando de
de una violación. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo mutuo. El consentimiento sexual significa eso, ¿sí? Un acuerdo mutuo entre personas para cualquier actividad sexual y para mantener relaciones sexuales, ¿sí? Es ese acuerdo que existe entre las personas, ¿sí? El consentimiento es darse libre y voluntariamente y sin presiones de ningún tipo y manipulación. Si tienen que tener en cuenta, porque a veces que existe este consentimiento, pero hay una presión, una insistencia, una manipulación desde el otro lado, sí, que nos lleva a dar este acuerdo, pero es un acuerdo forzado. Entonces tienen que tener en cuenta y es importante que es un acuerdo mutuo, que es un acuerdo mutuo entre personas para cualquier actividad sexual, para mantener relaciones sexuales, que ese consentimiento, aparte de ese acuerdo, aparte de existir, tiene que darse libre y voluntariamente. Y cuando decimos libre y voluntariamente, decimos sin presiones de ningún tipo ni manipulación. Sí, hay que tener en cuenta estos elementos al momento de decir, bueno, sí, pero se acordaron, sí, sí dio su acuerdo, sí, bueno, pero estaba presionada, había una amenaza, la manipularon para que dé ese acuerdo, para que dé ese consentimiento. Entonces tiene que ser un acuerdo, tiene que ser mutuo, tiene que darse libre, tiene que darse voluntariamente, sin presiones, sin manipulación, ¿sí? Es importante que estos elementos los tengamos en cuenta, ¿sí? Esto es la base para tener relaciones sanas, libres e igualitarias, ¿sí? Estar en esta igualdad de condiciones, decir que sí, sí, implica el respeto hacia, hacia la otra persona. Y también tienen que tener en cuenta que el consentimiento no es algo que perdure en el tiempo, ¿sí? Yo puedo decir consentir ahora, que nos estamos besando, acariciando, ¿sí? Pero ¿se puede cambiar de opinión en cualquier momento? Sería la pregunta. ¿Puedo dar el consentimiento y después cambiar de opinión? ¿Sí? Sí, ¿sí? Y esa decisión que se tiene, ese cambio de opinión, tiene que ser escuchada y tiene que ser respetada, ¿sí? El decir sí a algo no significa que ustedes acepten otras cosas, ¿sí? Por cada acto que hay, se debe consentir. Esto es importante porque muchas veces escuchamos comentarios que dicen, bueno, pero dijo que sí, bueno, pero después dijo que no, después cambió de opinión, después no lo quiso, ¿sí? El consentimiento es algo que no perdura en el tiempo, también lo tienen que saber, ¿sí? Más allá de esto que le digo que es importante, ¿sí? Que tiene que ser libre, voluntario, sin presiones, sin manipulación, que tiene que ser mutuo, bueno, también tienen que saber que no perduran el tiempo y que se puede cambiar de opinión. Es relevante que consideren esto de puedo cambiar de opinión. Lo que antes era un sí, ahora es un no, ¿sí? Eh, y también tener en cuenta que no existe el consentimiento cuando una persona está inconsciente. Si cuando una persona está dormida, cuando una persona está alcoholizada o bajo los efectos de alguna droga, es imposible que haya consentimiento, ¿sí? Eso, el efecto del alcohol, el efecto de la droga, estar dormida, impide que una persona pueda decidir, ¿sí? El consentimiento, el acordar mutuamente, implica tomar una decisión. No se puede tomar una decisión, ¿sí? No se puede consentir algo cuando una persona está dormida, no se puede consentir algo cuando se está bajo los efectos de la droga, del alcohol, ¿sí? Eso también es importante que lo tenga en cuenta, porque damos por sentado y asimilamos como natural y como está bien, cuando se dan determinadas situaciones y bueno, estaba dormida. Si estaba dormida, no pudo consentir esa relación, ¿sí? No pudo dar el sí, no pudo acordar de manera libre, de manera voluntaria, sin presiones, ¿sí? Recuerden esto, no es no, que se difunde mucho, no es no, bueno, eh, esto ténganlo presente porque no es no, sí es sí. Cuando no encuadramos esa relación dentro de este acuerdo mutuo, dentro de este consentimiento, que les repito y les reitero, debe ser libre, debe ser voluntario, debe ser sin presiones de ningún tipo ni manipulación. Todo lo que esté fuera de este consentimiento lo llamamos violencia sexual, ¿sí? Por eso están estos ejemplos acá, ¿sí?
obligarte a tener sexo, exigirte. A ver, si no realizas determinada práctica, sí, la amenaza, la manipulación, ¿no? Si no realizas determinado tipo de práctica, me busco a otra, me voy con otra, te dejo, no sigo con la relación, sí, esto de manipular, esto de amenazarte, si no haces tal cosa, sí, yo no sigo, yo termino, sí. Esto es violencia, porque claramente le estoy quitando la posibilidad a la otra persona de que decida y consienta y acuerde, ¿sí? De manera libre, de manera voluntaria, porque estoy condicionando esa respuesta con esta presión que estoy haciendo, con esta amenaza que estoy realizando, ¿sí? Obligar a tener sexos con otras personas, ¿sí? También es violencia porque es algo que la persona tiene que consentir. Entonces, la base que sostiene el tema de las relaciones eh, sexuales, ¿sí? Es el consentimiento y que esa persona, ¿sí? Esa mujer decida de manera libre sobre su vida sexual y reproductiva. Cuando esa mujer no puede decidir de manera eh, libre sobre su vida sexual y reproductiva, hay una vulneración de ese derecho, estamos hablando de violencia sexual, ¿sí? Mucho hincapié con esto, mucho hincapié con el consentimiento y cómo debe ser el consentimiento, ¿sí? Porque no es esto de decir sí, sino que tiene que estar libre de manipulación, tiene que estar libre de presión para que pueda ser un consentimiento, un acuerdo mutuo, ¿sí? Esta es la base para tener relaciones sanas, para tener relaciones libres, para tener relaciones igualitarias. Sí, es importante reforzar y van a ustedes darse cuenta de que pongo mucho hincapié en determinados términos porque son los términos que ustedes tienen que incorporar a su vida, ¿sí? Esto del consentir y que el consentir implica, ¿sí? Que no esté condicionado este consentimiento, ¿sí? Tiene que ser libre y tiene que ser voluntario, ¿sí? Porque cuando existe una presión o una manipulación, les vuelvo a insistir, y se consiente porque se está presionado a decir, bueno, si no lo haces, me voy con otra, si no lo haces, te dejo, si no lo haces, termino con la relación, sí, y bueno, y esa persona dice, bueno, está bien, sí, sí, no hay un consentimiento libre y voluntario, hay un consentimiento que claramente ha sido manipulado, que se ha dado bajo presión, ¿sí? Bajo una amenaza. Entonces, el consentimiento sí o sí es libre y voluntario. No hay otra forma de consentir que no sea libre y voluntariamente. Cualquier otra condición que se ponga, sí distorsiona este consentimiento. Y es importante, como les decía, porque dejamos de lado el consentimiento muchas veces y es una práctica y una idea difundida de que cuando hay una relación estable, llámese pareja, llámese matrimonio, llámese noviazgo, el consentimiento es como que se esfuma, como que no debiera estar, ¿sí? El consentimiento es parte de la relación y es fundamental cuando se dan este tipo de relaciones, ya sea marido, mujer, pareja, noviazgo, ¿sí? Una relación vincular estable, la que sea, también el consentimiento tiene que estar presente y también tiene que ser libre, ¿sí? Y sin manipulación ni amenaza, ¿sí? Insisto mucho en esto porque es un tema que muchas veces se da por sentado que se sabe o que se entiende, pero la realidad de los hechos y la cotidianeidad de los hechos nos demuestran que no es así, ¿sí? Que hay un malentendido, una mala comprensión de lo que significa esto del consentir, ¿sí? Entonces, hablamos cuando no hay consentimiento de violación o que sea matrimonio, o que sea relación vincular, cuando, hablamos de violencia sexual, cuando hablamos de prostitución forzada, de explotación, de esclavitud, de acoso, de abuso sexual, de trata de mujeres, todo eso, todos estos ejemplos que les estoy dando, engloba la violencia sexual, ¿sí? Entonces es importante
que nosotros incorporemos estos términos, ¿sí? Y estas ideas para poder eh, eh, también compartirlas. Yo en las clases siempre les insisto mucho y me han escuchado decir varias veces esto de incorporar todos estos conceptos para poder difundirlos, ¿sí? Para que mi amiga, mi compañera de trabajo, mi hermana, mi mamá, mi vecina, ¿sí? También lo sepan, de decirle, mira, esto es así, de esta manera lo veníamos entendiendo o comprendiendo mal. Sí, entonces ustedes también son parte de la difusión de estos conceptos entre sus pares, entre su círculo, entre sus amistades. Pasamos al otro concepto que está ahí, que dice violencia simbólica. ¿Sí? ¿Qué entendemos por violencia simbólica? ¿Qué será esto de de la violencia simbólica? Porque parece ser un término difícil de, de, de entender o de comprender o de la práctica verlo, porque esto de la violencia simbólica, bueno, ahí en los ejemplos, cuando vemos los ejemplos, eh, tal vez lo, lo podemos visualizar y comprender mejor. Y esto tiene mucho que ver con un tema que ya desarrollamos, que es esto de, de los estereotipos, ¿no? Esto de los estereotipos y cómo se van repitiendo y cómo vamos construyendo como sociedad de manera histórica y culturalmente conductas esperadas desde lo femenino y desde lo masculino. Y eso justamente nos lleva a esto de la violencia simbólica, ¿no? Esto de reproducir estos patrones, estos mensajes, estos valores, estos signos, ¿sí? Que van reproduciéndose y van manteniendo esta desigualdad y esta discriminación en las relaciones sociales, ¿sí? Y esta difusión de mensajes, imágenes a través de los cuales, ¿sí? Y por medios masivos de comunicación, promueven la explotación de las mujeres o su imagen, ¿sí? Mostrándolas con determinadas características, ¿sí? Obviamente que la publicidad, ¿sí? Genera a través de las imágenes que se difunden y reproducen estas conductas de las que venimos repitiendo todo el tiempo, ¿no? Eh, Continuamente estamos nosotros repitiendo con nuestra conducta y fortaleciendo estos estereotipos de los que hablábamos, no asignar determinadas características y valores a cada género, como les decía, oficios, profesiones, formas de vestirnos, formas de hablar, ¿sí? Es lo que esperamos de cada género, estos estereotipos, ¿sí? Que formamos como sociedad, si le asignamos roles e identidades, sea varón o sea mujer, como les decía. Entonces, se genera esta violencia simbólica que le llamamos en los medios, que reproducen estos estereotipos de género, ¿no? Y el ejemplo dice, bueno, la publicidad mostrando a la mujer constantemente como madre y ama de casa. Y si ustedes piensan, van a ver, por ejemplo, una imagen de no sé, de un detergente que lava la ropa, un detergente de lavaplatos, y en la publicidad siempre vamos a ver a una mujer que está lavando los platos y que dice, qué fantástico, saca toda la grasa, o la publicidad de un jabón líquido para la ropa, y también vemos a la mujer que es la protagonista de esa publicidad o cambiando los pañales a un bebé. También vemos eh, la violencia porque la mujer es la que encargada de hacer esas tareas de cuidado. O sea, todas esas publicidades que están relacionadas con tareas de cuidado, con tareas domésticas, están o tienen como protagonistas
a la mujer, ¿sí? Y en definitiva están reproduciendo esas costumbres, esas tradiciones, esas prácticas cotidianas, ¿sí? De las que venimos hablando, ¿sí? Asignar las tareas de cuidado, las tareas domésticas a la mujer. Esto es cuando decimos está feminizada la tarea de cuidado. Bueno, la violencia simbólica que se reproduce en los medios masivos de difusión habla justamente de esto, ¿no? De que reproducimos a la mujer haciendo tareas de cuidado, probando una lustra aspiradora, utilizando un nuevo artefacto para limpiar el piso, ¿sí? Dándole brillo a los muebles, ¿sí? Siempre vemos a las mujeres que son las protagonistas de este tipo de publicidades, o cuando, por ejemplo, se utiliza a la mujer como figura, como objeto sexual, ¿sí? Reproduciendo esta desigualdad y esta discriminación. ¿Sí? Vemos un noticiero, por ejemplo, de la TV, y vemos a la mujer que le hacen dar la vueltita, que muestre el zapato, que muestre el corte de pelo, que muestre la ropa que tiene, ¿sí? Eso reproduce justamente estos patrones estereotipados y le llamamos violencia simbólica por eso, ¿sí? Porque colocamos de nuevo a la mujer en esa posición de desigualdad. No vemos a un hombre que está con un noticiero, que lo hagan pasar, que muestre el zapato, que muestre la media, que muestre el corte de pelo, y qué tipo de pantalón, de camisa o de corbata que está usando. Eso lo hacemos con la mujer, porque la ponemos en ese lugar de objeto, ¿sí? Claramente, esta violencia simbólica, ¿sí? Se va reproduciendo y va reform- reforzando estereotipos que en definitiva y como conclusión discriminan, discriminan a la mujer, ¿sí? Y los medios de comunicación social y el ámbito publicitario los refuerza continuamente a estos modelos y a estos estereotipos porque lo difunden continuamente. Eh, Hay una serie, yo diría que la mayoría de las publicidades de limpieza, de cuidados de niños y niñas, cuando hablamos de la división sexual de los juguetes y los juegos, sí que le asignan valores y características a un género a otro, sí, y la publicidad los repite porque muestran una nueva colección de autitos de determinada marca y vemos a los varones o vemos a la cocinita con las ollitas y la escoba y vemos la publicidad de la nueva marca, el nuevo juguete que salió, a las mujeres, o cuando asociamos todo lo que sea tecnología a los varones, estamos reproduciendo estos estereotipos, donde ponemos a la mujer como objeto de deseo, como objeto decorativo, ¿sí? Y acá también es importante que hagamos un paréntesis y hablemos de lo que es la violencia digital, sí que es esa violencia que se ejerce a través de Internet o de otras plataformas digitales. Y el ejemplo típico, para que se entienda, es esto de amenazar con mostrar en Internet mensajes o fotografías privadas, por ejemplo, de la mujer. Sí, eh, ahí estamos hablando de violencia, de violencia, de violencia digital, ¿sí? Y la última manifestación de violencia es la que llamamos violencia patrimonial o violencia económica, que es un término que hoy en la actualidad está muy, muy difundido, ¿sí? Que ya se puede eh, entender que hablamos cuando decimos violencia y decimos violencia económica y violencia patrimonial, que se entiende por eso. Y nuevamente eh, vemos en,
en los ejemplos que están puestos acá en el cuadro, eh, de violencia, y con los ejemplos vamos a entender el concepto. Y es un concepto que está muy difundido y que inclusive hoy en la justicia es un término este, que se utiliza mucho, el término de violencia, este, de violencia económica, ¿sí? Y acá, para que se pueda entender y comprender mejor, dice si se priva de dinero a vos y a tus hijos, si se queda con los ingresos propios o los de ambos, si te impide ganar tu propio dinero, si te oculta la existencia de bienes, sí. Eh, es un ejemplo interesante esto de ocultar existencia de bienes. Bueno, nosotros en derecho, cuando llega el momento de disolver las sociedades conyugales, dos personas que están eh, casadas, y al momento de dividirlo, el varón oculta bienes que tenía, ¿sí? A eso le llamamos también violencia económica, a eso también le llamamos violencia patrimonial, porque eso impide la satisfacción de las necesidades básicas de esa mujer, ¿sí? Entonces, claramente estamos hablando de violencia económica. Tal vez habrán escuchado hablar de violencia económica cuando hablamos de cuota alimentaria, ¿sí? Cuando hablamos de cuota alimentaria y decimos que ese padre no cumple con la cuota alimentaria a sus hijos, hay violencia económica. ¿Y por qué? Porque justamente le está privando de satisfacer las necesidades básicas a esos niños, y lo hace porque no cumple con lo que la ley manda, que es la cuota alimentaria que está establecida, ¿sí? Hay una violencia patrimonial, hay una violencia económica, porque se está privando de satisfacción de necesidades básicas, en este caso, de los hijos. Entonces, ahí hablamos de violencia patrimonial y de violencia económica. Pero hay muchos ejemplos de si una mujer trabaja y cuando cobra su sueldo está obligada a entregar ese sueldo, ¿sí? Estamos hablando de violencia patrimonial y de violencia económica. Si se le retiene a la mujer la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, o está obligada a solamente hacer, utilizar determinada cantidad o para determinadas cosas, estamos hablando de violencia patrimonial y de violencia económica. Cuando existe esta amenaza de daño físico, de daño emocional, ¿sí? Para que entregue el dinero, o el caso de están, no les permiten trabajar, ¿sí? Tienen prohibido trabajar, ¿sí? La obligación es quedarse en el hogar, hacer las tareas de cuidado, las tareas domésticas, cocinar, llevar y traer a los hijos, y no se les permite trabajar, porque esto trae como consecuencia la independencia económica, ¿sí? Entonces, lo que no se le está permitiendo a la mujer cuando se le prohíbe trabajar, es que tenga su independencia económica. Y no necesariamente tiene que ser esta prohibición bajo una amenaza, ¿sí? No trabajar porque no quiero y te quedas en la casa, sino que puede ser también a través de una manipulación, ¿no? Sí, o sea, quédate para que cuides a los chicos, para que nos hagas la comida, para que esté la ropa limpia, o sea, manipulando y manejando la situación, pero la consecuencia es que esa mujer no va a conseguir su independencia económica, le están impidiendo que tenga esta independencia económica. Con todos estos ejemplos que estamos viendo, sí, podemos entender lo que significa la violencia económica o patrimonial, que también es una modalidad, ¿sí? Un tipo, una modalidad de lo que llamamos violencia de género, ¿sí? Creo que los ejemplos, en este caso, ¿sí? Que hemos ido dando,
nos ayudan a poder comprender estas diferentes manifestaciones y también incorporar esto de que la violencia se manifiesta o hay diferentes tipos de violencia, que no nos quedemos solamente centrados con esto de que la violencia es solo la física, sí que incorporemos eh, el concepto de violencia psicológica y todo el daño que puede ocasionar la violencia psicológica, sí, que es importante que incorporemos el concepto de violencia sexual, de violencia simbólica y obviamente de la violencia patrimonial y económica, ¿sí? Que tengamos en cuenta y reforcemos este concepto del consentimiento del que les hablaba, de este acuerdo mutuo que tiene que existir y que este consentimiento puede puede variar, como les decía, ¿sí? Que este acuerdo puede cambiar y que es importantísimo que ustedes sepan que el consentimiento es algo que tiene que estar dado, ¿sí? Sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de manipulación. El consentimiento para que sea tal tiene que ser libre, ¿sí? Libre y voluntario, ¿sí? Cuando existe alguna presión, algún tipo de manipulación, ya lo estamos hablando de consentimiento. Entonces, sí es importante que ustedes incorporen este consentimiento de acuerdo mutuo, este concepto, perdón, de acuerdo mutuo, de consentimiento, y que tiene que ser libre, que tiene que ser voluntario, sin presiones y sin ningún tipo de manipulación, y que dentro de las relaciones vinculares, llámese matrimonio, llámese pareja, llámese noviazgo, sí, también tiene que existir el consentimiento. ¿Puede haber una violación dentro de una relación vincular? Claramente que sí. Y que es importante, importantísimo, también como les decía, que este, cuando una persona está inconsciente, es imposible que exista consentimiento, ¿sí? Cuando una persona está dormida, cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, de las drogas, como les decía hace rato, ¿sí? No puede haber consentimiento, ¿sí? Entonces, yo creo y entiendo que estos son conceptos que tenemos que incorporar y también reflejarlos al momento de compartirlos, como les decía, con nuestro entorno, con una amiga, con una compañera de trabajo, con mi mamá, con mi hermana, ¿sí? Porque son conceptos que si los aplicamos a estos ejemplos que fuimos dando, y los podemos entender y podemos verlos, ¿sí? Porque es muy difícil ver a la violencia, ¿sí? Cuando no estamos hablando de violencia física, ¿sí? Es muy difícil ver la violencia psicológica, ¿sí? Es muy difícil ver la violencia simbólica cuando estamos acostumbrados a ver y sabemos por experiencia, por, por desarrollo de la vida diaria de todos, que la mujer es la que cambia el pañal y es la que cocina. Entonces, no podemos identificar esto de la violencia simbólica cuando en la televisión vemos una publicidad de una mujer utilizando el detergente que deja todo brillando, ¿sí? O sea, no podemos relacionar esto de la violencia simbólica, pero ahí cuando nos damos cuenta que esa publicidad está reforzando estereotipos de los que venimos hablando, donde a la mujer la colocan en determinado lugar, donde esperamos como sociedad determinadas conductas de la mujer y del varón, entonces sí nos damos cuenta que hay violencia simbólica, que los medios de difusión refuerzan estos heterotipos a través de las publicidades, ¿sí? Así como el ejemplo que creo que vimos con ustedes de esto de la juguetería y los juguetes, y cuando ponemos los autitos solamente como un juguete del varón o una muñeca de la mujer. Claramente, sí, cuando entramos a la juguetería y la vendedora nos pregunta si es un juguete para varón y para mujer, está reforzando, sí, el tema de la violencia simbólica, está reforzando estos heterotipos que hemos creado alrededor de lo femenino y de lo masculino, y que sabemos que como creencia y como construcción histórica, como construcción social de la sociedad, todo se puede deconstruir, se puede cambiar, se puede modificar. Entonces sí es importante que estos conceptos de manera sencilla, de manera este, clara y a través de ejemplos los podamos incorporar
y podamos visualizar esto que es muy difícil ver desde afuera, o inclusive en nuestra vida misma no nos dimos cuenta de esta violencia psicológica, de esta violencia sexual, de la simbólica, de la patrimonial y de la económica, ¿sí? Entonces, para cerrar este tema de la violencia y sus manifestaciones, yo les voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp este Power que tiene las diferentes manifestaciones de violencia, y ahora vamos a pasar a hacer eh, un pequeño recreo, un pequeño descanso, y después vamos a entrar a ver el ciclo de la violencia y cómo esta violencia y sus diferentes manifestaciones nos lleva a que hablemos de la violencia laboral y cuáles son los elementos normativos que tenemos para poder protegernos de esta violencia. Así que nos tomamos de nuevo 15 minutos.